eh, va a haber una concentración en la escuela Pancha Hernández. Los docentes en lucha han convocado a un abrazo simbólico a ese establecimiento educacional que es de la zona sur de la capital puntana. Y tenemos comunicación con Mara Campanella, que precisamente pertenece a Docentes en Lucha, para que nos explique cuál es el problema y la razón de este abrazo a la Escuela Pancha Hernández. Mara Campanella, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué ha pasado en la Bueno, Escuela mira, la Pancha Hernández? semana pasada se decidió desde el gobierno de la provincia la fusión de dos cursos del nivel primario y el cierre de un curso que es por una situación de renuncia que no se vuelva a llamar ese cargo. Esa decisión se tendría que implementar a partir del día de hoy. Estos cursos afectados son del turno tarde. Y bueno, cuando tomamos conocimiento de esta situación, nos pusimos en contacto con las maestras y con maestras de otras escuelas que están en la misma situación, que se les está avisando que para el año 2023 van a tener fusión de cursos. Estamos hablando de gran cantidad de cursos, no de uno ni dos. Y bueno, ahí cuando nos pusimos en contacto, las maestras querían hacer algo para visibilizar la situación que está sucediendo en la escuela y ellas mismas decidieron hacer este abrazo. Nosotros lo que hacemos es acompañar y difundir lo que las mismas maestras de la institución han organizado para el día de hoy. Se hace en este horario porque es justo el horario de salida del turno mañana. Y bueno, vamos a concentrarnos ahí para visibilizar y denunciar la situación de vaciamiento que está sucediendo en esta escuela y que entendemos que va a seguir en otras y no es casual que sea precisamente a fin de año donde empiezan a suceder las cuestiones que nosotros venimos anunciando desde marzo. Ahí hay solamente estudio primario, ¿no? Sí, solamente estudios primarios. Solamente estudio primario. ¿Y esto obedece a que a la caída de cantidad de alumnos? Sí, esa es la excusa, que por la matrícula que ha disminuido, se cierran, se fusionan cursos. Estamos hablando de cursos de 16, 18 alumnos y lo que quiere aparentemente el ministerio es que las aulas del primario tengan 30 alumnos cada una. Y eso nos pone en una situación complicada porque si uno lo piensa desde el punto de vista pedagógico, es una aula superpoblada porque tenemos que tener en cuenta que las problemáticas de aprendizaje que hay en el nivel primario, en el nivel secundario también, pero en el nivel primario con las cuestiones tan importantes como la lectoescritura, bueno, la alfabetización inicial, esas problemáticas después de la pandemia se acentuaron un montón. Entonces las maestras tienen que trabajar con una diversidad de problemáticas que son de aprendizaje, pero que también son sociales, y bueno, se las está empujando a trabajar en unas aulas superpobladas de niños, cuando tenemos como contracara de eso, que nos venden que las escuelas generativas son escuelas que tienen una educación personalizada, que se fomenta que sea una matrícula pequeña, bueno, y ahora vemos que la escuela pública no, tiene que tener 30 alumnos por curso, porque si no, no sirve, y es un criterio meramente económico, ¿no? También vemos que no se está teniendo en cuenta cuál va a ser la reinserción de los niños que se han desvinculado de la escuela, que son muchos, no son pocos, Mario, los chicos que están de manera intermitente asistiendo a la escuela, que no se han podido reincorporar de manera plena. Entonces, si cerramos los cursos, disminuimos ya de entrada porque el año que viene, cuando se abran las nuevas inscripciones, ya vamos a tener una matrícula reducida en estas escuelas porque vamos a tener menos aulas, entonces no se está teniendo una política real de reinserción
de estos niños, no se está teniendo una política que considere las problemáticas que se acentuaron después de la pandemia. Esto desde el punto de vista pedagógico. Y después hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con lo que es el vaciamiento del sistema educativo, que nosotros lo venimos denunciando desde principio de año, que esta situación de cierre, de fusión de cursos, tiene como consecuencia que va a haber docentes que van a pasar a disponibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se los va a buscar reubicar en otros, dentro del mismo establecimiento o en otros, es lo que dice el estatuto docente. Este, Entonces, en este pase de disponibilidad, ¿qué va a pasar? Si se abren cargos nuevos, supongamos, ¿no?, que en el mejor de los casos, creación de cargos nuevos, van a ser ocupados por estos docentes que van a andar rondando, ¿no?, en el sistema educativo en situación de disponibilidad. Entonces, eso va a traer como consecuencia que los docentes nuevos, que tienen puntajes más bajos, no van a poder ingresar. O sea, es cada vez más complicado el ingreso al sistema público y, digamos, la única inserción laboral real que tienen los docentes nobles es en las escuelas generativas, pues son las únicas escuelas que se están creando. Entonces, es como todo un paquete redondo, ¿no? Cómo se va vaciando la escuela pública común y se va, digamos, creciendo este monstruo de las escuelas generativas como única posibilidad real y concreta de inserción laboral donde no se tiene ningún tipo de derecho. ustedes lo atribuyen a esta situación, a este interés del gobierno de promover las escuelas generativas. Y es que no se pueden pensar las cosas de manera aislada, porque la política educativa hay que verla de conjunto, ¿no? O sea, uno no explica cómo las escuelas públicas se están vaciando o tienen muchísimo menos recursos económicos, muchísimo menos materiales didácticos, recursos tecnológicos. Y por otro lado, si uno entra a las noticias de Agencia San Luis de los últimos tiempos, la creación de escuelas es exclusivamente escuelas generativas y se venden, ¿no?, edificios innovadores, modernos, con tecnología de paneles solares, con un montón de cuestiones que las pintan a estas escuelas como el modelo educativo en San Luis. Y bueno, la escuela pública tradicional es la escuela que ya no sirve, la escuela que está desactualizada, y es la escuela que en realidad en los hechos está abandonada por el Estado provincial. Mara, ¿y conocen ustedes si el alumnado que ha ido migrando de la escuela efectivamente ha ido a establecimientos, a escuelas generativas o se han salido del sistema? ¿Qué conocen? Mira, hay diversas situaciones. Hay muchos estudiantes que se han ido a las escuelas generativas y ya están volviendo. Hay muchos casos de chicos, porque pensemos que estas escuelas ya llevan 6 años en su implementación, las generativas. Entonces, en ese transcurso de tiempo han habido muchos estudiantes que se han cambiado y han tenido que volver a la escuela pública común porque los papás lamentablemente se dan cuenta tarde de que esas escuelas venden espejos de colores y que los chicos en definitiva se estancan y hasta retroceden en sus aprendizajes. Entonces, esto sí se ha visto en muchas escuelas que vuelven a recibir chicos que pasaron por una escuela generativa y no tuvieron el resultado que esperaban. Después también lo otro que hay que considerar que en algunos barrios hay un envejecimiento de la población, digamos, el crecimiento vegetativo de la población no es el mismo que hace años atrás, entonces ya la misma demanda de la escuela va cambiando. Eso es algo natural que sucede, ustedes lo sabrán, o sea, como uno dice, bueno, en tal barrio quedaron solamente las personas más grandes, los niños se van para otro lado, y esos movimientos de población también afectan a la comunidad educativa de una escuela en un determinado lugar geográfico.
Entonces no podemos decir, bueno, porque una aula ahora, que antes tenía 30 alumnos, ahora tiene 16 o 18, bueno, tenemos que ver cómo rápidamente volvemos al aula de 30, cuando ya está comprobado que es una situación pedagógica mucho más favorable, un aula con menos estudiantes, porque podemos atender a las diversas necesidades de los estudiantes, que una aula superpoblada con un solo docente. Y hoy lo que se prevé realizar, ¿en qué consiste? ¿Qué se va a hacer? En principio es un abrazo a la escuela, también es una instancia de encontrarse de los docentes, porque los docentes de turno mañana no están afectados por el cierre y la fusión. Esto también es otra característica interesante de lo que se está llevando a cabo, que los turnos afectados son los turnos tardes, por lo general, en las instituciones. Y bueno, esto también genera sospechas de qué es lo que se quiere hacer con los turnos tarde en esos establecimientos. Cuando a principio de este año salió el nuevo organigrama del Ministerio de Educación con el decreto 1036, llamaba la atención que se contemplaba la creación de organismos que tuvieran como función promover la fusión de instituciones, de grados y demás. Entonces, cuando uno habla de fusión de instituciones, ¿de qué está hablando el gobierno de la provincia? O sea, que quiere hacer convivir diferentes instituciones dentro de dentro de un mismo Ajá. edificio. Es como que esto llama la atención. ¿Por qué son los turnos tarde los que están afectados? Bueno, y precisamente la convocatoria de hoy tiene que ver con eso, con que hoy sería el día en que deberían implementar la fusión de los cursos, entonces encontrarnos en el horario de salida de turno mañana para poder hablar con los docentes, poder hacer una pequeña reunión con los docentes de los dos turnos y ver qué medidas se pueden seguir implementando para visibilizar la situación que están viviendo, que hoy le toca a la escuela Pancha Hernández, pero que sabemos que se viene esta misma situación para otras escuelas. Así que esa en principio es la característica de la convocatoria de hoy. Muchas gracias por atenderme, ¿eh? Muchísimas gracias. No, muchas Buen gracias a día. ustedes por el espacio. Buen día. Mara Campanella, que pertenece a Docentes en Lucha, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.